Estamos esperando que se conecten más. Bueno, bienvenidos. Gracias a Dios que nos permite un domingo más para meditar en la palabra, adorarle, bendecirle y seguir aprendiendo. Como puede ver, hoy llegamos ya a la mitad de las piedras fundamentales. Esta es la sexta piedra, es la cornalina. Y bueno, si usted ha seguido la transmisión, sabe que estamos estudiando este tema por la cuestión de que Corintios 3 dice que nosotros debemos de edificar oro, plata, heno, hojarasca, madera, piedras preciosas y hacerlo de manera que al ser probado por fuego nuestra obra no suframos pérdida, sino que pueda permanecer nuestra obra. Entonces veíamos que esa palabra edificar representa o significa apegarse al diseño del arquitecto desde el fundamento hasta lo más alto del edificio, usando los materiales establecidos, el diseño establecido para cada material. Y entonces toda esta introducción es porque no se podría entender de otra manera esa palabra que dice edifica piedras preciosas, porque el mismo apóstol Pablo dijo, mirad que no sois poderosos muchos de vosotros, hablando económicamente. Entonces no es algo literal, sino que la misma palabra nos está dando la idea de que debe ser algo figurado, ¿verdad? Tomar las figuras y entonces extraer la enseñanza. Entonces por eso que estamos estudiando estos temas de las piedras fundamentales, tal como lo hemos partido ahí de la cita de Apocalipsis 21-19, dice, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Primer cimiento era jaspe, que es perfeccionamiento. Segundo, zafiro, que es estar delante del trono de Dios. Tercero, ágata, que es salir del cautiverio. El cuarto, esmeralda, que es una piedra de esplendor, como el resplandor de la venida, que es lo que esperamos del Señor Jesucristo. El quinto, ónice, que es una piedra memorial, es decir, que veamos que se va a recordar de nosotros, lo malo o lo bueno que Dios escribió de nosotros. Y en esta ocasión vamos a ver la cornalina. Si usted ha puesto atención hasta ahora, ahora que llegamos a este sexto, me daba cuenta que, aunque de Cristo se dice que es la piedra angular y Él es el fundamento, la piedra fundamental, vemos cómo también cada una de esas características se cumplen en Cristo, ¿sí? Perfeccionamiento. Él nos posiciona delante del trono al que podemos llegar confiadamente a través del camino nuevo y vivo que abrió a través de su carne. Él nos saca de la cautividad, Él nos da esplendor y nos orienta a esperar el resplandor de su venida, y también hace que nosotros podamos tener una memoria, ser recordados delante de Dios, porque Él intercede por nosotros día y noche. Y vamos a ver a qué se refiere la cornalina, ¿sí? Vamos a ver la cornalina, es un tema muy interesante que con la ayuda de Dios vamos a meditar en este día. Como usted sabe, siempre damos dos conceptos, uno griego y otro hebreo. En el aspecto griego encontramos la palabra sardinos. Sardinos no es como el macho de la sardina, ¿va? Sardino, no. Sardinos, que significa tal cual una gema de ese nombre, pero vea cómo aquí lo denomina como cornalina, ¿sí? Es por eso que la vez pasada en el ónice veíamos que es una variante de la cornalina o cornarina, pero que al final cada piedra tiene una función definida, entonces solamente para señalarlo, indicarlo. Y vamos a enfocarnos en la palabra hebrea, la 124, que es odem. Odem, que quiere decir ahí rojizo, puede ser una variante del rubí, no es propiamente un rubí, pero puede ser un rubí, una gema de color rojo, una piedra sárdica o sardio. De hecho creo que de aquí también podríamos considerar el mensaje a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Sárdico, sardio. Pero vea cómo esta palabra, odem, deriva de la 119, que es Adam, ¿sí? Tal cual el nombre que el Señor le dio al primer hombre, puso su nombre Adam. Dicen los estudiosos que se entiende, ya sea que fuera polvo cósmico o tierra, por el final dice que lo formó del polvo de la tierra, dice que era una tierra rojiza, ¿no? Y por eso le puso Adam o Adam. Pero vea cómo muy específicamente el hebreo no solamente nos señala el color rojo, sino que nos indica que ese color rojo es propiamente demostrar la sangre en el rostro, como puede ver ahí en la definición, tal como cuando uno se ruboriza, ¿no? Por vergüenza, por pena, ¿sí? por la causa que sea por vergüenza, como vamos a ver en este caso, dice enrojecerse, rojear, rubio también. Pero vea cómo no solamente es el color rojo en sí, sino que nos está diciendo que la causa principal es mostrar la sangre en el rostro por ruborizarse, enrojecerse o avergonzarse. Entonces vamos a ver una primera parte que es las cosas que avergüenzan, ¿sí?
las cosas que avergüenzan en la Escritura. Mire que la primera palabra que aparece, la primera vez que aparece este concepto en la Biblia lo encontramos precisamente allá en Génesis 2, cuando el Señor pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces vea que el concepto de la desnudez para vergüenza tiene que ver, tal como lo vamos a ver en esta ocasión, con un efecto después de la caída del hombre, ¿sí? Que mucho tiene que ver con la pregunta que Dios le hizo a Adán. Le dijo, ¿quién te enseñó? El asunto no es que no fuera enseñado, sino ¿quién te enseña? Cuando estudia un poquito de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, era un árbol, o sea, la serpiente llega y le dice a Eva, ¿verdad? Le dice, seréis como Dios sabiendo o conociendo el bien y el mal. Y en parte fue cierto. Lo malo es que precisamente cuando estudia un poquito de ese árbol, es que ese árbol te enseña, pero por experiencia propia, ¿sí? Lo que nos decían los abuelos, de que nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, si yo te digo, porque él ya lo pasó, yo ya lo pasé, no quiero que pases lo mismo. Es así como Dios nos quiere enseñar. No, bueno, no que él lo haya pasado, sino que él solamente lo sabe. Pero la cuestión con el árbol es que entonces ya viene por experiencia propia. Y entonces le digo esto porque viene el efecto cuando se oye la voz de Dios paseando en el huerto en la tarde, y entonces Adán y su mujer se esconden. Adán y su mujer cosen delantales, ¿verdad? De higuera. Y entonces le dice, tuve miedo porque estaba desnudo, ¿sí? Y entonces el Señor lo que le pregunta es, ¿quién te enseñó? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de quién aprendemos o quién nos enseña las cosas. Luego vea más adelante otra cita, Job 1.20. Job 1 es uno de los libros, aunque no están ordenados cronológicamente en la Biblia, es de los más antiguos. Y entonces Job capítulo 1, Job hablando, dice, Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Job desde aquel tiempo entendió que lo que es bien sabido en el día a día, en la vida del hombre, siempre decimos, no nos vamos a llevar nada, todo se queda aquí. Job lo entendió desde mucho tiempo, dice, desnudo salí, desnudo voy a volver. Pero el asunto es que en ese lapso de tiempo, tal como estamos viendo ahora, de edificar con piedras preciosas, hay un trabajo en el alma. Si mientras estemos aquí en esta tierra, Dios nos concede la oportunidad de acercarnos a Él, no solamente de saber de Él, sino de conocerle a Él, tal como le pasó a Job. Dice, yo de oídas te había oído, sabía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Tuvo esa oportunidad. Entonces lo que le quiero decir es que realmente no importa este enfoque del mundo, de qué tanto podamos hacer, porque el Señor dijo, ¿verdad? En una parábola, dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿Sí? Entonces lo más importante, no digo que no se esfuerce, que no trabaje, que no haga nada, no, claro que no, pero sí que el enfoque sea lo que hay dentro, lo que hay en el corazón. Y sobre todo esta parte, si usted vio el título al principio, yo le puse cornalina, es decir, de vergüenza a dignidad. Sí, porque le podría, como en el título dice, cornalina, piedra de dignidad. Pero el trabajo completo es que desde la vergüenza nos lleva a la dignidad, ¿sí? Tal como vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces solamente para señalarlo. Pero ahora le quiero decir, así como hay una parte donde dice, estaban desnudos y no se avergonzaban, Job dijo, desnudo salí, desnudo voy a volver, y eso vamos a entenderlo así como, no me va a avergonzar volver desnudo, pero a lo largo de la Escritura sí se manifiesta que el Señor dice, allá en Apocalipsis dice, te aconsejo que de mí compres vestiduras para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, en el pensamiento bíblico, la desnudez no es algo físico, porque dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Tiene que ver con la condición interior. Y entonces se lo voy a explicar más adelante cómo es que el Señor nos viste o nos reviste para no tener la vergüenza de las cosas que vamos a estudiar ahorita. Porque le he dicho que entonces, cuando es un trazo, tenemos que ver en la Biblia dónde empieza, dónde toca, dónde termina. Y en ese lapso, ¿qué es lo que nos enseña? Entonces, si yo estoy viendo al principio que dice, al principio estaban desnudos y no se avergonzaban, pero luego me dice que llega un momento en el que se dan cuenta, tienen una conciencia de que están desnudos y viene una vergüenza y un temor, entonces yo tengo que ver en la Escritura qué cosas son las que nos avergüenzan, ¿no? Y cómo trabajarlas, que es lo más importante. Entonces, Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces vea, una de las primeras cosas que podemos ver así como en un orden, es que todos los que dejan al Señor sufren vergüenza, así como le pasó a Adán y Eva. Bueno, la tuvieron antes, pero entonces esa vergüenza o ese temor los llevó a apartarse de Él, ¿no? Dice la Biblia, en 1 de Juan, que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces quiere decir que una de las cosas que, o de las primeras afectaciones que tiene el alejarnos de Dios es que no nos sentimos amados. Muchas veces caminamos, es algo muy inherente al hombre, a la humanidad. Platicamos ayer con una persona que está trabajando con niños de escuela secular, y decía algo, ¿no? De un niño particularmente que perdió papá y mamá. Y entonces cómo busca esa aprobación, cómo busca ese cariño, ese aprecio. Entonces le digo, es algo inherente al hombre, ¿no? El querer ser amado. Pero entonces ya viéndolo en nuestra etapa adulta, cuando uno no se siente amado, es cuando uno se pone violento, cuando uno se hace duro, ¿no? De no, pues total, si nadie me ama, y si el hambre me tira, el orgullo me levanta, y cosas así. Pero al final nos terminamos alejando de Dios. Pero dice aquí la Escritura claramente, todos los que se alejan serán avergonzados. Obviamente esa palabra no se la voy a desglosar aquí, pero habla de dejar a Dios voluntariamente. Es como una apostasía, es como dar la espalda, es como abandonar, es como desatender el consejo, dejar de seguir lo que uno hacía, ¿no? Y entonces por eso dice aquí, todos los que te dejan serán avergonzados. Está implícito que es gente que un tiempo estuvo con el Señor, ¿sí? Como veíamos en algún pasaje de Ezequiel, y dice, mira, si el impío nunca se convierte, bueno, él no conocía, ¿verdad? Dice, pero si el justo se convierte o se desconvierte más bien, ¿no? Si hace las obras del impío, dice, le contará toda la justicia que tuvo. De cierto que no, porque es algo conscientemente, o sea, tú ya tenías un conocimiento para bien, caminabas con Dios y te apartaste voluntariamente, eso es motivo de vergüenza. No se me desanime, vamos a ver cómo trabajarlo más adelante. Igual en Jeremías 51:51 dice, estamos avergonzados porque oímos la afrenta. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta. La confusión cubrió nuestros rostros porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. Aquí está hablando del tiempo de la cautividad, y es lo que se cuestiona el profeta, ¿verdad? Pues se supone que creemos en el Dios verdadero, en el Dios todopoderoso. ¿Cómo es que pudo permitir que fueran invadidos los santuarios? En este caso el templo, ¿verdad? Todos los ataques que tuvo a través de la historia, me refiero al templo de Jerusalén, hasta que finalmente en el año 70 es destruido por Nerón, es destruido por Antíoco Epífanes, y solo queda el muro de los lamentos que hoy conocemos, ¿no? De toda esa obra majestuosa. Es algo que el profeta no entendía y decía, eso es motivo de vergüenza. ¿Cómo es posible que yo hable de un Dios todopoderoso, del verdadero? Pero entonces esto no era otra cosa sino consecuencia de lo que ya Dios había anunciado anteriormente, que precisamente los que se alejan, o a causa de ese alejamiento, como le dijeron al profeta Isaías, le dijo Dios al profeta, este pueblo de labios me honra, sí me reconoce, saben orar, saben Biblia, pero su corazón está lejos de mí. Y así como le he dicho en otras ocasiones, nosotros muchas veces terminamos cumpliendo nuestro servicio o los roles que desarrollamos en la iglesia porque somos responsables más que porque nuestro corazón esté cerca de Dios, ¿sí? Que tengamos un corazón para Dios en todo lo que hagamos. Entonces, es como orábamos igual esta mañana, es muy triste todo lo que el mundo está padeciendo, Siria, Turquía, pero también la Biblia declara que ese tipo de cosas, dice, son una manifestación del justo juicio de Dios. Gente que abiertamente ha rechazado a Dios, pero solamente le reclama a Dios cuando viene algo malo. No le estoy diciendo que me gozo, claro que no. El mismo profeta Jeremías decía, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Y a veces la gente lo pudiera entender muy arrogante, ¿no? Cuando un apóstol Pablo les decía, ojalá Dios te conceda arrepentirte. Pero es que hay gente que no tiene ni aún ese espíritu, ¿no? Esa sensibilidad para volverse a Dios, sino simplemente, no, pues yo no necesito a Dios, pero cuando llega a haber una catástrofe, entonces ya la gente le reclama a Dios. No, le digo, no me estoy gozando, dice, porque el amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Entonces, es un tiempo en el que nosotros tenemos que, como dice aquí, oímos la afrenta, esa palabra afrenta, bueno, aplicándolo un poquito a lo personal, dice afrenta es crítica, es difamación, es agravio, es deshonra,
es un reproche, ¿sí? Entonces vea cómo cuando nosotros partimos de alejarnos de Dios, ¿no? Y entonces empezamos a escuchar lo que la gente dice de nosotros, ¿no? Es que es un cualquiera, es un insignificante, no va a cambiar, es lo mismo. Entonces viene esa vergüenza. Estamos avergonzados porque oímos la afrenta antes de oír lo que Dios nos dijo para nosotros. Sí, sí, mira, sí puede ser cierto lo que te dicen, como le decía ahora que estudiábamos el tema de los menospreciados. Hay un punto en el que sí nosotros nos hacemos menospreciables a nuestra familia, a la gente que nos ama, ¿no? Es algo razón, es decir, pues sí, oye, no aportas para la casa, estás de flojo todo el día, lo poquito que ganas te lo gastas, los que se lo gastan en comida, los que se lo gastan en alcohol o en drogas, nos hacemos menospreciables, ¿no? O sea, es lógico. Pero entonces dice aquí, oímos la afrenta, o sea, que sí, o sea, me quedé con eso, pero no oí lo que Dios tenía para mí, ¿sí me explico? De que en Él hace nuevas todas las cosas, del que se arrepiente, Él lo perdona, Él lo restaura, Él levanta aún a los muertos. Entonces eso nos trae vergüenza, ¿sí? Vergüenza. Vamos a ver una tercera. Proverbios 13:18, mire, dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. El que menosprecia el consejo tendrá vergüenza, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Fíjese que esa palabra consejo es la palabra musar, que significa castigo, reprensión, advertencia. ¡Ey, ten cuidado! ¡Ey, ya deja eso! Hay gente que, ¿tú quién eres para decirme? Tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá, ¿no? A veces así pasa con los adolescentes. Usted no es mi padre. Bueno, ten cuidado porque no te lo digo con otro fin que salvar tu alma, que preservar tu vida, ¿verdad? Y porque al final dice este proverbio, si tú menosprecias el consejo, no es por quién es uno, es un consejo, muchas veces de parte de Dios, ¿verdad? Lo que aconsejamos es de la Biblia. Entonces dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Fíjese, este consejo es disciplina, es doctrina, es enseñanza. Le comentaba yo el ejemplo de la erudición. A veces no todos necesitan una erudición para creer, son cuestiones de fe. Pero hay gente que necesita un poquito más. Bueno, aún eso tú tienes que escucharlo, ¿no? Tienes que sentarte y ser objetivo y decir, bueno, que lo voy a escuchar, porque hay gente que solo repite lo que otro dijo y no lo corroboró o no le sirve en su vida personal. No sé si le comenté alguna vez sí, le comenté alguna vez, llegaron los testigos de Jehová a mi casa y iba un papá con su hijo, un jovencito de 14 años, 13 años, un adolescente. Y ahí se pone a decirme, muchachito, el papá solo estaba supervisando y se pone a decirme todo lo que dicen, ok. Yo nada más le pregunté, luego, bueno, ¿qué tan seguro estás tú de lo que me estás diciendo? Yo solo le hice esa pregunta sin ninguna mala intención, ¿no? Era genuina mi pregunta. Se puso a llorar el muchacho. Dice, es que yo no lo creo, dice, pero vengo porque mi papá me trajo. Para él es importante que yo crea y haga esto. Le digo, es cierto, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas aún nosotros como cristianos terminamos repitiendo porque otro los dijo, pero no es una convicción? Y bueno, o como le digo aquí, no nos hemos sentado a ver que realmente es así como nos han enseñado, decía el Señor Jesús. Dice, ustedes han hecho como mandamiento de Dios solamente mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, costumbres, tradiciones, ¿verdad? Les dijo a los fariseos. Le dice, y quitaste la llave del conocimiento, y si ni entraste tú, ni tampoco dejaste entrar al que sí quería entrar. ¿Se da cuenta qué importante es el consejo? O sea, decimos al principio de la enseñanza, ¿quién te enseñó? Bueno, a veces por eso se menosprecia el consejo, pero sepa que eso es. Y luego, la palabra, dice corrección, la palabra corrección, dice el que guarda la corrección, es la palabra tokajat, 3198. Es corrección, refutación. Como le decía, a veces no nos gusta que nos den un ángulo diferente, ¿va? Hay cosas que yo sé, o sea, entiendo que pues no son tan fáciles de cambiar. O sea, Pablo dice, ¿va? Que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, entendiendo que el apóstol Pablo hizo todo un trabajo de adoctrinamiento, de enseñanza. Me refiero a aquellos de Berea, que dice que aunque era el mismo apóstol Pablo predicándoles, verificaban que era conforme a la escritura lo que él les estaba enseñando. Me refiero a ese tipo de enseñanza. Pero entonces vea cómo aquí llega un punto en el que dice, el que guarda la corrección recibirá honra. Dice, bueno, a ver, me está refutando, no me tengo que poner al alebrestado, porque mucha gente cuando ya no tiene nada que decir se pone a gritar, a decir, en los debates de televisión más seculares y teológicos, ¿verdad? Ya el que levanta la voz y no deja hablar al otro, pues es que no acepta la corrección, ¿sí? Entonces dice ahí, ese es motivo de vergüenza. O sea, al final va a ser avergonzado porque lo más importante de todo lo que podemos oír hoy día, estaba oyendo, no sé por qué me salió en la semana muchas predicaciones de un apóstol. Y bueno, él está en TikTok, pero el punto es que no admite, ¿no? Corrección. O sea, y le dicen, la gente estudiada y todo, y
Y simplemente no. Está muy, muy encerrado en él, o sea, no acepta, le digo, oye, pero es que eso que me está diciendo no está en la Biblia. Oye, es que esa doctrina nueva, oye, es que siempre que habla, o sea, es un apóstol que siempre que habla de, el Espíritu Santo me cambió el tema que les hable de dar, ¿verdad? Digo, wow. Digo, en serio, pues no, el Espíritu Santo quería la salvación, nos iba a hablar de las cosas que oía del Padre, dice la Escritura. A eso me refiero. Pero bueno, entonces lo que le quiero decir es de que todo lo que usted pueda oír, como ese tipo de enseñanzas de este apóstol, está sujeto a comprobación, ¿no? En el día a día, y hay cosas que van a hacer en un tiempo futuro. Pero si lo que usted me está diciendo no me está resultando, pues yo tendría que decir, oiga, no me resultó como usted me dijo. Y también está la otra parte de gente que no cree, pero dice, mire, aunque no crea, déjeme orar y Dios va a hacer la obra. Ok, yo no, le estoy diciendo que no creo, ¿eh? Ok. Pero es tal ese don de fe que tiene, que pasa y dice, bueno, lo estoy comprobando, ¿sí me explico? Yo no creía, pero estoy comprobando que lo que este hombre, este predicador, esta hermanita me dijo, se cumplió como me dijo, pues tengo que estar abierto a ser refutado, es decir, yo no tenía razón, bueno, debo considerar lo que esta persona, esta hermanita, este hermano, este predicador, etcétera, me decía, lo voy a considerar. Pero la gente que cierra eso y tampoco lo puede comprobar, aguas, ¿no? Porque ahí sí tiene de un foco rojo. Bueno, y puede ser motivo de vergüenza más adelante. Salmo 25:3 dice, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Está hablando del Señor, ¿verdad? Dice, pero serán avergonzados, bueno, el pero se lo han añadido, ¿eh? Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. No sé si usted ha buscado en su concordancia esa palabra sin causa. Va a encontrar muchos versos ahí en el Salmo 119. Dice, sin causa me aborrecieron, sin causa fueron mis enemigos, sin causa pelearon contra mí. Ahí encuentra usted, debe haber 7 cosas. Hay 6 ahí, 6 cosas. Así como el Señor Jesús, que dice, es para que la Escritura se cumpliese, sin causa me aborrecieron. ¿Cuál era su causa? Pues que les decía la verdad, que les arruinó el negocio. Ahora dice, ¿quién eres tú para voltear las mesas? Es que tú estás haciendo de la casa de mi padre, de la casa de oración, una cueva de ladrones. Si usted busque ahí cueva de ladrones, lo que les estaba diciendo lo entendieron perfectamente los fariseos, porque era algo que venía precisamente del profeta Jeremías, lo que el Señor quiso decir con cueva de ladrones. ¡Wow, Señor, qué sabio eres! Bueno, pero entonces aquí el punto dice, los que se rebelan sin causa. Esa palabra revelar, fíjese, es actuar de manera encubierta, ¿sí? Ser desleal, ser infiel, menospreciar, pecar, traicionar, ¿sí? Entonces, como se lo planteé al principio, se entiende en un contexto de iglesia, ¿verdad? Pues sí, no se sujeta a la autoridad. Pero ahora vea lo que significa la palabra y se aplica claramente a las relaciones interpersonales, ¿no? El que sin causa traicionó a su esposa. El que sin causa le fue infiel al marido. El que sin causa operó de manera encubierta. Como muchas cosas que ahora todo se ve inmediatamente, ¿no? Todo se hace viral, es la palabra. Y usted puede ir viendo ahí muchos videos y cosas y circunstancias tristes que pasan y que se pudieron haber evitado simplemente si ustedes, muchachos, adolescentes y jóvenes, se los digo a ustedes, la persona en que más pueden, sé que hay casos y cosas, hay excepciones, pero en general, la persona en que más pueden confiar es en sus padres. Hoy está sonando mucho un caso de una muchachita que tuvo vergüenza, no sé, de comentar algo con sus papás y terminó muriendo en su baño, ¿verdad? En su casa. Yo no sé detalles, no estoy juzgando quién estuvo bien, quién está mal, quién dice la verdad. He visto muchas cosas, le decía a mi esposa, le mandé un video estaba viendo en la semana un video de una muchachita adolescente igual, que se suicidó y tenía buena familia, tenía hermanos, tenía escuela, tenía todo, pero le agarró una depresión que no supo platicar, comentar. Igual a veces uno como padre le decía a mi esposa, es bien triste, y lo digo con temor por nosotros mismos, ¿eh? Hemos oído predicadores que dicen los hijos se pierden en el cuarto, y es cierto. Uno a veces está tan ocupado en tantas cosas o en sí mismo y no se da cuenta lo que está pasando ahí en tu misma casa. Y entonces uno tiene que tomar, es otro tema, pero el Señor Jesús decía, ¿verdad? Dice, si el padre de familia supiera a qué hora va a ser asaltada su casa, dice, velaría. Dice, no dejaría minar su casa. La minar es que te están cavando por abajo. Tú arriba ves todo bien, pero por abajo están haciendo una mina, están extrayendo lo que vale. Y cuando menos cuenta te das, ¡pum!, se desploma. Bueno, entonces aquí dice, los que se rebelan sin causa. Entonces ya le digo, aquí leemos rebelar, pero entonces es traicionar, actuar encubiertamente. O sea, entonces le decía a los muchachos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? Porque tus papás no te digan, por no oír otro sermón, ay, ni le voy a decir, a veces, ¿no? Y por otro,
No, es que si le digo me va a regañar, me va a correr de la casa, ya me habían advertido. Llámese drogas, llámese pornografía, llámese relación destructiva, ¿verdad? Es que no me van a dejar tener novio. Y curiosamente, o sea, es un meme y usted lo sabe. Dice, ¿por qué las muchachitas se enamoran del drogadicto de la colonia? No sé, pero es como que a eso se dice secularmente, ¿no? Quizá porque a veces tenemos una hija de buen corazón que dice, es que yo le puedo ayudar. Pero usted sabe también, y a veces se hace viral. ¿Cuántas muchachitas de una buena intención, de un buen corazón, no han muerto en manos de aquel a quien pretendían ayudar, a que decían su novio, el que las amaba? Es bien triste, ¿va? Pero entonces vea cómo aquí dice eso te va a causar vergüenza. Entonces tú quita de tu vida el actuar encubiertamente, el ser desleal, el traicionar, el engañar. Quita eso, quita eso, quita eso. Porque dice aquí sin causa, ¿verdad? Obviamente, ¿cuál debería ser nuestra causa? Bueno, la causa del Evangelio, la causa de Cristo, que sí sean salvos, pero como le he compartido en otro momento de mi experiencia a mis amigos, yo no te puedo ayudar fuera de lo que es la palabra de Dios, fuera de lo que no son los principios de Dios, yo no te puedo ayudar. O sea, no es que no te ame como persona, que no te valore, que no tengas mi amistad incluso, pero yo tengo límites, ¿sí? Yo no me puedo, como le decía de Ezequiel, no me puedo desconvertir para ayudarte a ti, ¿no? O sea, si tú quieres convertirte a mi Dios y que Él te va a ayudar, sí, pero que yo me desconvierta por ayudarte, no lo puedo hacer ni por bien de mí mismo, ¿no? Pues al final es como el que se ahoga, ¿no? Que a veces lo tienen que dejar que de plano deje de manotear todo, porque si alguien se mete con la buena intención de ayudarlo, lo va a terminar hundiendo a él, y en vez de una pérdida van a ser dos, ¿no? Entonces, sorry, pero a veces tiene que ser así, es algo bien duro, pero es que a veces es así. Mi esposa me estaba recordando mucho en la semana de la figura del alfarero, ¿recuerda? Que una de las palabras que era artesano es que él calla y ensordece. No te oye, no habla, él está enfocado en su obra. Y pues así es Dios, es bien duro cuando uno está ahí en la rueda del alfarero, pero así es Dios. No te va a hacer caso, no te va a decir nada, Él va a trabajar. Claro que también si tú no quieres, en algún momento pues es lo peor que nos podría pasar, ser desechados por Dios como Saúl, que fue desechado y fue con el profeta Samuel llorando, es que ya no me habla Dios ni por Urim, ni Tumim, ni por la palabra, y Samuel ahí cuando lo despierta de los espíritus le dice, bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Te lo dije o no? ¿Sí me lo dijiste? Bueno, estás enfrentando las consecuencias. Bueno, entonces no se rebele sin causa, porque eso va a ser motivo de vergüenza. Segundo de Samuel 19:3. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. ¿Qué le va a causar vergüenza ahorita o en el día de mañana? Huir de la batalla. Cuando abandona sus batallas. Hay un canto, me estaba acordando cuando leí este verso, de ese canto, dice, ¿a qué huele un guerrero cuando regresa de la batalla? Y esa hermana decía, huele a victoria. Deberíamos de oler a victoria, aparte de sudor y lágrimas y sangre, ¿verdad? Pero aquel que huye de la batalla, ese es un motivo de vergüenza en la Escritura. ¿Cuántas palabras, cuántas batallas usted ha abandonado? ¿Cuántas batallas? El libro, ahí en los Reyes, en las Crónicas, habla precisamente de libros de las batallas. Que bueno, aquella que comenzó y terminó, ¿verdad? Comenzó y venció y prevaleció. Pero la que abandonó, no sé qué batallas tenga usted en su mente, en su cuerpo, en su dieta, en sus hábitos, en los hábitos malos. Decir, ya no voy a decir groserías, ya no voy a decir mentiras, ya no voy a hacer esto, y a veces uno abandona la batalla. Por los hijos, ¿verdad? Cuando aquí era que había perdido el arca al pueblo de Dios y se huyeron de la batalla. ¿Cómo va su batalla? No, es que ¿para qué busco a Dios? Ni me contesta. Bueno, había que ver qué cosas, ¿sabe? Porque dice también que si la esposa se queja, pues la oración tiene estorbo. Entonces, a ver, no es nada más de asunto de que Dios no me oye o mi oración rebota en el techo. Perdón, es ver qué estoy haciendo, ¿verdad? O sea, a lo mejor he dado motivo de que mi esposa en sus oraciones se queje de mí, y más que una queja es la verdad, pues la Biblia es bien clara y dice eso, estorba la oración. Sí, es cierto, el pecado, ¿verdad? Dice Dios, dice, vuestro pecado es el que ha hecho división entre yo y vosotros. O sea, no me sientes cerca, como veíamos al principio, del que se aleja por tu pecado. Porque te han dicho, oye, hermano, ya deja eso, oye, esto no está bien, oye, aguas con eso. Y uno ahí está. Es que a veces con la frase, ¿verdad? Es que no lo puedo controlar, es que no puedo, es más fuerte que yo. Bueno, pues pide ayuda, ¿verdad? Por eso está su pastor, su líder, grupo de oración, qué sé yo. Váyase ahí a Asbury. Es algo, no me burlo, pero es que
o porque yo sé que es Dios el que lo está haciendo. Pero, o sea, mi risa fue en relación a la gente que incluso ya por ahí salió en internet también, ¿verdad? Gente que no va a su iglesia, gente que cuando va no aguanta ni 15 minutos, pero quiere ir allá a pasarse horas. Por eso me reía yo. Porque digo, ¿cómo hay gente? O sea, que está bien, entiendo que quiere hacer un llamamiento. Y entiendo que si vas allá algo vas a recibir. Pero si no eres capaz, o sea, esto de las batallas, ¿no? Si no eres capaz en tu casa, en tu congregación, de prevalecer, bueno, está bien si quieres ir, beba, Dios ahí algo hará contigo. Pero lo importante es esto, o sea, y al final si empiezas esa batalla, pues no la abandones también, ¿verdad? Yo voy a echar una batalla por recuperar la presencia de Dios. Bueno, pelea, ¿no? Porque si no, si tú abandonas esa batalla, dice aquí, va a ser un pueblo avergonzado, ¿sí? Y mire, vamos entrando, vamos subiendo de nivel. Ezequiel 43:10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados. Midan el diseño de ella. Avergüéncense de sus pecados. Entonces le digo a veces, pues voy a decirlo así muy honestamente, ¿no? Cuando uno lleva una disciplina o un nivel, ¿no? O sea, en todas las congregaciones creo que hay la gente que se considera espiritual, así los más o menos, y los que de plano, así como que las ovejas negras. Pero a veces uno le toca estar en medio o arriba, ¿verdad? O sea, bueno, pues es que él es de los maestros, es de los del ministerio. Se entiende que uno tiene una relación cercana con Dios, ¿verdad? Que uno no hace muchas cosas. Pero, pues al final uno termina haciendo otras. Como menospreciar, como desvalorar, como no interesarse. Pero entonces a lo que quiero llegar, hermano, es que esto de los pecados, recuerda, o sea, se lo digo en ese contexto, de que cuando uno se siente espiritual. Pero entonces uno llega a libros como el profeta Daniel, que él era pues alguien a quien Dios le hablaba, ¿no? Que pudo ver a Dios así cara a cara y dice caí como muerto a sus pies. Y que no por eso él oró y oró por la congregación, más así como que ellos, ¿no? Sino que él dijo, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos apartado de ti. O sea, entonces no se está viendo como individualmente, sino como el conjunto de gente, como cuando salieron del desierto, ¿me explico? Que dijo, hay un pasaje ahí que Moisés dice, vamos al paso de los niños. Entonces imagínense 600,000 personas caminando en el desierto y tener que ir al paso de los niños. Entonces usted se puede sentir muy espiritual, muy maduro, pero al final el campamento se mueve al paso de los niños. ¿Qué le quiero decir? Que entonces si usted y yo no velamos por ellos, no los atraemos aquí al nivel de vida o al caminar de Dios, pues no vamos a avanzar, por un lado. Y por otro lado estamos pecando porque no estamos amando. ¿Sí me explico? Ahí está nuestro pecado. Ya no se diga el que tiene otro tipo de pecados, porque la Biblia es muy clara, ¿verdad? Hay pecados de muerte, hay muchos. Mentir, engañar, robar, etcétera. Ahí está. Pero el principal va a ser ese, precisamente el no reconocer. Dice, avergüéncense de sus pecados. Cuando uno no lo reconoce, ¿no? Entonces es tiempo de que uno comience a ver, como le decía, no es que uno se goce, es bien triste porque imagínese usted, ahora que pasó un accidente ahí en cierta población de Estados Unidos que no han querido que se promueva mucho, pero que tuvieron que evacuar, ¿no? O sea, que usted así está en su casa y sabe que el vecino ya no puede entrar porque hay un químico en el ambiente y ya no tiene posesión, ya no tiene nada. Y aparte tiene que ir lejos de aquí, pues no puede estar cerca porque se puede morir de la radiación. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces más conviene el día a día, Señor, perdona nuestros pecados, y como decía el profeta, en el día de la ira, acuérdate de la misericordia, Señor. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Porque si eso ahorita está pasando, como el terremoto allá en Turquía, fue de la noche a la mañana. Y si uno clama una misericordia, si uno no se arrepiente, o sea, solamente se va a quedar culpando a Dios, pues al final no va a tener ayuda, ¿verdad? Entonces, y bueno, le digo, no estamos ahí, pero si estuviéramos ahí, creo que nuestra relación sería bien diferente. Bueno, ahora déjame enfocar algo que la Biblia lo marca bien claramente. Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio, falto de entendimiento, corrompe su alma, ¿qué tal hace? Heridas y vergüenza hallará. Cuando digo, rascándole la vergüenza, en la Biblia, ¡pum!, cae aquí. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Corromper es la palabra shakyak, significa arruinar, destruir. Dice, el que comete adulterio, dice, arruina su alma. En automático sepa que va en áreas de la destrucción, dice, destruye su alma. Así como si usted agarrara un carro a 200 kilómetros por hora contra un muro y sabe que a lo mejor no va, lo más seguro es que no va a sobrevivir,
Destruye su alma. Así es emprender esta carrera o este asunto del adulterio. Heridas, dice, heridas y vergüenza, ¿sabe? Mucho decimos y lo cantamos y lo oramos. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha, ¿no? Esta palabra herida, cuando dice el verso 33, heridas y vergüenza hallará, es la palabra 50-61 que es precisamente mancha. Fíjese, concretamente, persona o vestido leproso. No es solamente la mancha, ya es una enfermedad de la carne que en automático te va a separar, ¿no?, de todo. O sea, porque el que era leproso, en automático, porque era contagioso, allá lejos, y tenía que vivir así, ¿sí? Entonces por eso aquel leproso de la vida de Jesús le dice, Señor, si quieres puede, porque nadie quiere. Pero el Señor le dijo, quiero, sé limpio. Pero como le dijo aquel, ¿verdad?, vete y no peques más, no te vaya a venir algo peor. Ya si de por sí la lepra, no le dijo al leproso, pero pues obviamente está en la enseñanza, ¿verdad? Te hablo, Pedro, para que me oigas, Juan. Si aquel le dijo, no peques más, para que no te venga algo peor, Señor, si ya me pasó esto, ¿qué podría ser peor? Bueno, te lo digo de una vez. Y aparte, porque entonces si tú esperas el arrebatamiento, pues ya en automático el adulterio es una mancha, es claramente ahí. Herida es mancha. Entonces tú esperas, hombre o mujer, que el Señor te arrebate, en automático estás descalificado. Una iglesia pura y sin mancha. ¿Ok? Estás inmiscuido, enredado en cosas de adulterio, en automático ya no calificas para el arrebatamiento. Ya no se diga la vida eterna. Afrentas, dice, y su afrenta nunca será quitada. ¿Sabe que esa palabra afrenta es precisamente la palabra desnudez? Es la 2778 del Strong, desnudez. Dice, vas a estar desnudo y nunca se va a quitar, o sea, nunca. Porque cuando usted lee Apocalipsis, el último libro de la Biblia, vemos que el Señor le dice a los que murieron debajo del altar, le dice, ¿no?, le fue dada ropas blancas para poder presentarse delante de Dios. No nos vamos aunque dice la Biblia que delante de Dios todas las cosas están desnudas, Él las conoce tal cual, pero al mismo tiempo, por honra, por cuestiones de dignidad, el Señor nos pone una vestidura para poder presentarnos delante de Él, ¿sí? Eso es otro tema, las vestiduras. Pero entonces vea cómo aquí dice, entonces esa afrenta de la desnudez, esa desnudez que causa vergüenza desde el principio, esa sí ya nunca será borrada. Entonces, le digo esto porque lo marca el tema, pero también porque, como le decía, hoy todas las cosas se hacen virales. Y mire, en las décadas anteriores, 3 décadas anteriores, mucha gente cristiana nos llenamos la boca de decir, es que la iglesia católica tiene pecados de incesto y de violación a niños. Pero ¿sabe lo triste y vergonzoso que es que hoy que todas las cosas son virales a través de los videos? Más de uno me ha tocado ver, más de uno, y no estoy contando y ya no quiero ni ver. Pero no, que el pastor huyó con la hermanita tal, abandonó a su esposa con 2 hijos y con el bebé en camino, y que ahora se le acusa de que, hermano. Entonces lo que le digo, o sea, nosotros nos llenamos la boca de acusar, pero ahora está pasando aquí, se está saliendo a la luz, porque dice la Biblia que es justo que el justo juicio de Dios comience por la casa. Y son cosas que están pasando y mucho tiene que ver, tan sencillo, o sea, porque el versículo anterior es aquí le decía los pecados, avergüénzate de tus pecados. Pero ahora lo enfoca el Señor y especifica el adulterio. Y eso lo estoy diciendo a nivel liderazgo, ¿no?, pastores y ministros. Pero de ahí a la congregación, hermano, si eso pasa con las cabezas que están orando, que predican la palabra, que están conscientes de las cosas, ¿verdad? No le estoy diciendo que yo líbrame el Señor. O sea, estoy seguro de lo que creo, pero también he visto que el que se atreve a decir yo nunca, más tardó en decir yo nunca, que cayó. Entonces, Señor, con ese temor, guárdanos. A los que no hemos caído ahí, guárdanos. Pero si usted está inmiscuido ahí, vea la manera de resolver el problema, porque entonces en automático se descalifica para participar de las cosas que vienen, del arrebatamiento. O sea, como dice la Biblia, vela que seas tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán. Esto nos hace indignos más que cualquier otra cosa, hombres y mujeres, porque para adulterar se necesitan 2, ¿verdad? O sea, no es cosa de uno. No estoy hablando del adulterio de los ojos que habló Jesús solamente, sino del adulterio físico tal cual, que dice aquí, falto de entendimiento, corrompes tu alma, heridas y vergüenzas, y aparte esa afrenta nunca se va a quitar. Si no la corriges aquí, entonces aprovecho la oportunidad como aquella mujer, ¿verdad?, que dice que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Y el Señor a ella sí le dijo, mira, ni yo te condeno, pero ahí sí te digo, no peques más porque te puede venir algo peor. Quizá la otra vez ya no esté ahí para defenderte.
Mira, ahorita tienes vida, tienes la conciencia de Señor, perdóname, ayúdame, claro, por ayuda. Yo no le digo que sea fácil, porque un día una hermana nos decía, entonces me está juzgando. Le digo, no porque yo no estoy en sus zapatos, ¿verdad? Yo no sé lo que usted ha tenido que pasar, ¿para qué? Porque muchas veces es porque a veces la mujer no tiene, pues, quien le aporte económicamente, a veces, lo voy a decir así, va a sonar como burla, pero no lo es una realidad. A veces no es el tipo de mujer que puede abrir un OnlyFans y tener el dinero para sustentarse como el mundo lo promueve hoy día, ¿no? No estoy diciendo que lo abra, tampoco, claro que no. Pero entonces lo que le digo es en el sentido de juzgar, ¿verdad? Dice la Biblia, fornicarios, adúlteros, juzgará Dios. Son cosas que yo no estoy en zapatos como para saber qué sintió, qué experimentó para poder tomar esa decisión como hombre o mujer. Yo no lo sé, ni la puedo juzgar, pero sí sé que mi Señor dijo, ni yo te condeno, pero no peques más. Entonces, si ahorita está la oportunidad de arrepentimiento, de corregir, de que Dios le dé la vía, de que pueda salir de ahí, mire, aprovéchelo, porque como le digo también, las cosas que pasan, no pasan solamente para la gente de afuera, y como muchos cristianos yo sé que sí lo hacen, de ándele, porque usted no recibió al Señor, no. Es también el llamado para uno, ¿verdad? Como nos decían los abuelitos. Ellos decían, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ahí viene la guillotina, ¿no? O sea, tú también escucha el llamado. Tú también, no estás padeciendo, pero escucha el llamado. Entonces, si lo que quieres es ser arrebatado, pues oye, corrige eso. Eso es lo que nos enseña esta piedra de la vergüenza a la dignidad, ¿verdad? La cornalina. Que dicho sea de paso, como si usted investiga cómo va el orden en el pectoral, esta piedra le corresponde a Rubén. Rubén es el primogénito, o fue el primogénito, ¿sí? Y se ve de un hijo, tenía que ser el ejemplar. Pero usted recuerda, lo vimos hace 8 días cuando las dos ministraciones, la de su papá en Génesis 49, le dice, no serás el primero porque subiste al lecho de tu padre, cometió un acto vergonzoso, ¿sí? Rojizo como la cornalina. Pero luego viene la ministración del sumo sacerdote y le dice que viva Rubén y no muera, que tenga muchos hijos varones, ¿sí? Entonces es lo que nos enseña esta piedra. O sea, ¿y por qué están tan conectadas? Porque mira, esto pasó en las piedras memoriales, aguas porque en la cornalina viene esto, mire. ¿Qué sería lo contrario a la vergüenza? Le pregunté al chat GPT, y dice, lo contrario, así polarizado al 100% es el orgullo, ¿no? Lo que no te avergüenza, pues te enorgullece. Obviamente, bíblicamente no es correcto, ¿eh? El orgullo no. Dice, porque piénselo en Adán y Eva, pues no estarían orgullosos de haber fallado, ¿verdad? Entonces el orgullo no es. Yo pensé, dije, bueno, quizá la inocencia, ¿no? Porque que fueran sin culpa, ¿no? Piensa en Adán y Eva al preguntarle esto. La inocencia, porque otra vez que volvieran a su estado de no culpa. Pero obviamente no es así nada más por sí mismo, sino que tiene que haber un proceso. Entonces le pregunté al chat GPT, ¿no? ¿Cómo se le llama al proceso de pasar de algo vergonzoso a algo a una posición de inocencia o dignidad? Y él me dice, ¿no? Dice, o ella, redención. Digo, ok, pero la redención es como un trabajo ya más especializado, ¿no? La redención. O sea, que pagan un rescate y entonces ya se te compra, ¿no? De tu condición de vergüenza a una condición de dignidad. Se paga un precio y estaría bien. Pero al final creo que el concepto que maneja la Biblia es la dignidad, ¿sí? Lo contrario en la Biblia a la vergüenza es la dignidad, porque esa se queda ahí es que yo no soy digno, Señor. Pues entonces Él nos hace dignos, ¿sí? Él nos hace dignos. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, dice a los que le rechazaron, bueno, dice a los suyos vino, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, no, sí, estoy consciente que soy adoptado, ¿sí? Pero entonces ese proceso no es nada más esa redención, sino que va más allá y que me da los mismos derechos, me hace digno de los mismos derechos de un hijo. ¿Se da cuenta? Aún cuando ya haya cometido cosas vergonzosas como las que ya vimos, que dejé al Señor, abandoné mis batallas, ya no se diga si yo caí en alguna cuestión de adulterio. A pesar de esas cosas, si yo me arrepiento delante del Señor genuinamente, no solamente que tenga remordimiento, porque hay mucha gente que, ay, mis hijos, ay, ya contagié a mi esposa, pues sí, pero eso es remordimiento. El arrepentimiento, mire, vamos a ver lo que es. Primera de Juan 2:28, dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados, ¿sí? Entonces, mire, si usted y yo no corregimos estas cosas que nos avergüenzan, obviamente puede haber más. Yo le mencioné con pasajes lo que nos puede avergonzar, ¿verdad? Dejar las batallas, alejarnos del Señor, los pecados, el adulterio, ok. No aceptar el consejo, ok.
Imagínense, ustedes no corrigimos esas 6 cosas sencillitas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Señor va a venir y nos vamos a alejar avergonzados. Porque ya no hace falta de que el Señor nos diga, vamos a estar delante de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego, y simplemente así como todo aquel que tuvo un encuentro genuino con Dios, un Daniel dice caí como muerto a sus pies, un Isaías que simplemente el Señor no le dijo nada, solamente vio su majestad, y dijo, ay de mí que soy hombre muerto, que soy un hombre de labios inmundos que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. En tener un encuentro cara a cara con Dios, hermano, olvídese. Pero entonces dice aquí, ni siquiera que nos va a decir nada, nosotros mismos vamos a huir de Él, alejarnos de Él, avergonzados, porque no corregimos cuando hubo oportunidad. Mire, Isaías 1:18, le tengo buena noticia. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, el grana es un color rojizo, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si no me creen, mire específicamente aquí está. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Rojos por qué? ¿Porque maté a alguien? No. Rojos como la sangre que se te sube al rostro cuando te avergüenzas, cuando eres descubierto. Ese tipo de pecados que te enrojecen el rostro, dice el Señor, yo quiero que vengas y que estemos a cuenta. Como yo le decía, Señor, mira, yo caí en esa situación de adulterio por esto, ¿sabes? O no sé por qué. O se dio la oportunidad, la vi, qué sé yo. Todo lo que usted le pueda avergonzar en su vida, yo no tengo que decirle. Usted sabe las cosas que le avergüenzan. Por eso algunas hasta se esconde. Sea joven o sea adulto. Sea hombre o sea mujer. Pero entonces dice aquí el Señor. Vendrán a ser como blanca lana, o sea, cubiertos. Esa blanca lana habla de ese trabajo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La nieve, usted lo ha visto. Yo me ha tocado trabajar en la nieve. Cuando usted pisa la tierra, se hace lodo. Pero vuelve a nevar. Mire, eso que era así todo cochambroso y sucio, queda blanquito otra vez. Lo deslumbra a la vista. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Ven hoy y estemos a cuenta. Señor, mira, yo te debo esto. Mira, te fallé aquí, te fallé acá. Perdóname aquí, perdóname acá. Ayúdame a corregir esto y esto. Pero si hoy tiene la oportunidad y no lo hace, usted no va a llegar a la ciudad y ver la piedra de cornalina y decir, el Señor hizo un trabajo para darme dignidad nuevamente, sino que va a ver de lejos y va a decir, fue que yo nunca corregí las cosas que me avergonzaban. Porque así lo enseña la Escritura. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Vela es estar alerta, estar despierto, ¿no? Con provisiones. Dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces le digo, cuando llegamos de Apocalipsis, el Señor nos dice, hey, es necesario que estés vestido. Pero Apocalipsis 3 claramente dice, esta vestidura no es por tus obras, estas vestiduras no son por tus horas de ayuno y oración, no es porque seas muy espiritual, ni porque te sepas la Biblia de pe a pa, o de Génesis Apocalipsis, sino que Él dijo, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué me está diciendo, hermano? ¿Cómo compro esas ropas? Bueno, ya se arrepintió, Oye, Isaías 1. Se ven luego y estemos a cuentas, ya se arrepintió, ya va a pedirle perdón al Señor. Vamos al segundo paso. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de qué estáis revestidos? De Cristo mismo. ¿Sí? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces la palabra dice, el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Se lo digo porque muchas cosas, y también para vergüenza, ya lleva 5 o 10 años de cristiano y su pastor le pregunta, hermano, ¿cuándo se va a bautizar, hermana? ¿Cuándo va a bajar a las aguas de la bautismo? Lo sigo pensando, pastor, es que ya ve, pues es que qué tal, si de repente por ahí sale algo, una fiestecita, ya ve uno cómo es. Hermano, usted no ha nacido de nuevo, perdóneme que le diga. Si usted ya creyó, ya se arrepintió una vez, tuvo un encuentro con Dios, sintió bonito cuando oró, pero no dio el siguiente paso que era bautizarse, pues ¿qué está esperando? Porque entonces así como que entonces tiene ahí una dualidad, ¿verdad? Dos pensamientos, así como, bueno, ya me libré de aquí, pero fíjese, le va a pasar lo que le pasó a la gente del mismo tiempo desde Juan el Bautista, cuando empezó la doctrina del bautismo, le pasó lo mismito a Juan el Bautista, él los vio, mire, y le decía a las multitudes salían a ser bautizadas por él, y mire cómo les decía, ay, benditos del Señor, no, generación de víboras, perdone que se lo diga, estoy leyendo lo que dice la Biblia, ¿no? Dice, ¿quién les enseñó a huir la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, entiendo que sí lo bautizó Juan. No les dijo así como, no regreses hasta qué. Porque les dijo, bueno, ¿qué haremos? Le dijeron los soldados, bueno,
Tú tienes que estar contento con tu salario, no extorsiones al prójimo. Ya les dio ahí ejemplos de, ¿qué vamos a hacer, Juan? Porque entonces la gente oía, imagínense los religiosos, no sé si los fariseos iban también, pero ellos lo que querían era solamente eso, como nos pasa hoy día. ¿Cuántos quieren recibir al Señor y ser perdonados sus pecados y salir de situación de pecado? Amén, yo necesito. ¿Ok? Pero entonces ahora me dice Juan el Bautista, pero ahora te toca hacer frutos dignos de arrepentimiento. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, ya la tienes. Pero se debe evidenciar, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Porque si no hay evidencia, o si entonces lo que se evidencia solamente como el que solamente recibió al Señor, pero no se bautizó, entonces tú solamente no querías el castigo. Pero en realidad tú estabas bien dispuesto que cuando se te presente otra oportunidad vas a ir y volver a pecar. ¿Verdad? No va a ser como aquel de, ok, mira, ya te sané, vete y no peques más. Ya no te condené, no aventé la piedra, pero vete y no peques más. Es lo mismo, así como si imagínense, sale la mujer del otra vez, oye, entonces tú no te arrepentiste, tú estás jugando. ¿Sí me explico? Y eso pasa hoy día, y eso es un motivo de vergüenza. Si usted está en esa situación, pregunte ahorita terminando esto, y en cuanto pueda, pregúntele a su pastor, ¿cuándo es la siguiente fecha para el bautismo? Me voy a bautizar. Yo no puedo estar así jugando con el evangelio, con mi salvación, y que el día de mañana, cuando ya el Señor venga, oye, tú estás desnudo. Porque recuerda que esa iglesia de la Odisea, el capítulo 3 de Apocalipsis, le dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero yo te digo, eres desventurado, pobre, ciego y aparte desnudo. Y esas vestiduras, te lo digo ahorita, solamente de mí las puedes comprar. ¿Cómo? Vimos el pasaje de Gálatas, ¿verdad? Bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. No bautizados en Cristo, posiblemente estemos desnudos. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesidad tenemos de Cristo? Ahora fíjese, Apocalipsis, Lucas 21:36. Dice el Señor Jesús hablando, dice, velad, o sea, estad alerta. Esto de velar también implica que juntes tus recursos, ¿verdad? Sí, ok, tengo que estar alerta cuando usted va a correr el turno de la noche, ¿verdad? Se lleva su termo, su café, pan, qué sé yo, cobija para una siesta ahí rápida, pero está pilas, ¿verdad? Su lámpara. Se velad pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, se lo digo primeramente por mí. Digo, todos los cristianos esperamos que el Señor venga, ¿no? El arrebatamiento, o tener un encuentro con Él. Así en persona, Él resucitó de los muertos, vamos a tener un encuentro con Él cara a cara, vamos a ser juzgados. Pero yo veo, junto con muchos otros pastores, que mucha cristiandad tiene esta esperanza de ser arrebatados, pero no están trabajando esta parte de velar y orar, ser tenidos por dignos de escapar, porque como la Biblia es clara, dice la salvación no es por obras, es por gracia, nos quedamos con esa parte, pero desatendemos que hay obras de justicia que sí tenemos que hacer, ¿verdad? Dice aquí, velad y orad que seas tenido por digno, que seas tenido por digno. Los apóstoles del principio dice que se gozaban de haber sido tenidos por dignos de ser golpeados por el evangelio. Usted y yo no queremos ni que nos vean con la Biblia. Ya hoy Facebook lo quitó, pero antes cuando uno podía poner ahí que uno era cristiano, tampoco lo ponía. La gente ni se da cuenta, ¿sí? Y entonces también hablando de la vergüenza, ya no lo puse aquí, pero acuérdese que el Señor dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar, o sea, vergüenza futura. Yo también me voy a avergonzar de él. Pero el que me confiese en medio de ese contexto de una generación adúltera y pecadora, yo también le confesaré delante de mi Padre y los ángeles que están en los cielos. Entonces, ¿qué está usted esperando? Usted espera el arrebatamiento, espera la venida, pero no se prepara. Y si no se prepara, lo que me enseña esta piedra de cornalina es que entonces usted lo único que está acumulando es que cuando venga el Señor, usted y yo, cuando venga el Señor, en vez de tener un encuentro con la dignidad, vamos a tener más bien, como dijo el apóstol Juan, vamos a alejarnos de Él avergonzados, simplemente nuestra misma conciencia, no hay más, ¿verdad? La palabra es clara, si tu corazón te acusa, mayor es Dios para reprenderte. Si en tu corazón, ahorita que mencionas, hace cosas así como que, híjole, esto no le puedo decir a mi esposa, esto no le puedo decir a mis papás, esto, corríjalo y cámbielo, confiese lo que tenga que confesar, renuncia a lo que tenga que renunciar, pero aproveche la oportunidad, ¿sí? La piedra de cornalina, así como Rubén. Rubén, cuando su papá le dio la bendición, le dijo, no serás el primero. Ok, no fue el primero, lo mandaron hasta el número 6 en las piedras. Pero cuando viene Moisés, como ministro de Dios, dice, viva Rubén y no muera. Pero usted tiene que venir y presentarse ante ese sumo sacerdote que es Cristo. Usted tiene no solamente que arrepentirse y pedir perdón y hacer esa oración, sino ahora tomar ese siguiente paso, para que entonces sea revestido de Cristo mismo y mire,
vivir vida nueva, dice la palabra, ¿sí? Que baste ya el tiempo pasado. Permítanos orar juntamente con usted, que el Señor selle esta palabra en su corazón. Dígale: Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en ella, Señor, y simplemente de ver la enseñanza de los conceptos de esta piedra, Señor, nos confrontan con nuestra realidad, Señor. Y como siempre te pedimos que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, Señor. Pero no solamente para huir de la ira venidera o pensar que solamente con arrepentirnos, con tener remordimiento va a ser suficiente, no, sino que tenemos que ser bautizados en Cristo. No solo el bautismo literal, sino también ese bautismo de la presencia, ese bautismo del carácter, de estar en tu presencia, Señor. Pero entendemos que no es por una obra humana, sino es porque tú nos concedes esa gracia, tener ese encuentro contigo, Señor. Padre, yo te ruego, todos tenemos cosas que nos avergüenzan, todos, Señor, todos. De pecado, de abandonar una batalla, a veces, muchas veces, Señor, somos miserables, Señor, somos traicioneros, somos desleales, desde la mirada, y no se diga hasta el que comete un acto ya más lamentable, Señor. Todos tenemos cosas que avergüenzan, Señor. Todos en algún momento rechazamos la instrucción, el consejo, la erudición, Señor. Perdónanos, Señor. Pero ayúdanos también a poder, así como Rubén, él tuvo que reconocer, enfrentar su realidad, enfrentar su pecado, decir: sí, yo deshonré el hecho de mi padre, no ser el primero, pero que cuando vino delante del sumo sacerdote, delante del ministro, le dio una bendición que lo posicionó para tener un lugar dentro de la ciudad, Señor, dentro de esa vida venidera que todos esperamos, Señor, al tener nuestra fe en Cristo Jesús, Señor. Permite, Señor, no permitas más bien que ninguno de nosotros viva engañado pensando que si no corregimos las cosas que nos avergüenzan, vamos a ser tenidos por dignos de estar de pie delante de ti, Señor. Despierta hoy nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, para que no solamente oremos, sino que velemos por tener la seguridad de que vamos a ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y vamos a poder estar de pie delante del Hijo del Hombre. Señor, líbranos de no ser de esos que tú hablaste estando en esta tierra, que iba a haber cristianos que se iban a avergonzar de ti y de tus palabras en este siglo, en esta generación adúltera y pecadora, y que en automático les iba a posicionar en una posición de vergüenza, de negación delante del Padre y los ángeles en el siglo venidero. Señor, permítenos renunciar, de extirpa todo lo que tenga que extirpar, Señor, y tomar ese valor y esa valentía de confesar tu nombre en esta generación adúltera y pecadora, para que también en el día de tu manifestación nuestro nombre sea confesado delante del Padre y delante de los ángeles de Dios en ese día venidero, Señor. Pero no permitas que caminamos engañados y pensar que vamos a ser arrebatados, y en realidad tú, como aquella iglesia, le dijiste: no te das cuenta que estás desnudo, que no tienes una vestidura de santidad, no tienes esas obras justas que tú dices que tiene la esposa del Cordero. No podemos vivir engañados, Señor. Hoy tenemos la oportunidad. Como te decía, no nos goza, no nos da alegría lo que le pasa al mundo, es triste, es lamentable. Te pedimos misericordia en el día de la ira para ellos, Señor. Pero también que hoy que tenemos la oportunidad, que estamos viendo los acontecimientos, las señales que anuncian tu venida, Señor, que también nosotros, Señor, estemos preparados para ese día. Ayúdanos en el nombre de Jesús, y bendícenos, Señor, con tu presencia. Te lo pedimos, amén y amén. Bueno, pues ya sabes, si le fue de bendición, de edificación, ahí denle like, comente, comparta, ayúdenos a difundir la palabra, y con el favor de Dios